hace un año yo estaba aquí. Hace un año yo estaba aquí, exactamente hace un año, recogiendo este prestigioso premio a METIC, pero es que en febrero de este año me dieron otro, que es el premio del AI Summit 2024, con lo cual yo estoy aquí porque aquí me tratan bien. O sea, yo vengo aquí porque a METIC me trata bien, pero bueno, entre premio y premio también he trabajado, ¿no? Sobre todo después del premio primero de septiembre de hace un año, porque de septiembre a diciembre, antes de que dejara la Secretaría de Estado, como sabéis, estuvimos trabajando desde la presidencia española para tirar adelante la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Un logro, yo creo que podemos sentirnos orgullosos como país. Yo particularmente me siento muy orgullosa de mi equipo, que lo veis aquí reflejado. Y esto, os confieso algo muy íntimo, esta es la foto que, amplificada y con cartón pluma, di a todos mis equipos, a los miembros de mi equipo, que decía Bruselas, de 6 al 8 de diciembre de 23, el quinto trílogo, el día en que cambiamos el mundo. Esto es una serie de Netflix, que me la reservo, estoy haciendo el guión, porque yo ya cuando veo estas series de se va a ir todo el mundo se va a volar por los aires porque alguien puede apretar un botón rojo, digo, pues si esto es este argumento, si es una pacotilla. Yo sí que lo he vivido ahí, momentos críticos, ¿no? En esa negociación que sabéis que es el récord Guinness del trílogo más largo de la historia, 38 horas del quinto trílogo, 27 sin dormir, pero al final, cuando las apuestas son grandes, las decisiones son difíciles, ¿no? ¿Y qué hemos conseguido con la Ley Europea de Inteligencia Artificial? Pues ser la primera región del mundo, el primer conjunto de 27 países del mundo, y esto es muy importante porque no es una directiva que se tenga que traspasar país por país, sino que es una sola ley para 27 países a la vez. Hemos marcado ya el camino y quizá la ruta que han seguido ya más de 60 países. Ya hay 60 países en el mundo que están y han hecho, China, también Estados Unidos, hablaremos de su caso, leyes alrededor de la regulación de la inteligencia artificial. No voy a entrar en esto aún, sabéis que ha habido algo, pues inicialmente no es algo que la industria se le haya contado bien, no es algo que la industria haya aceptado inicialmente como positivo, pero os digo que es una gran decisión para asegurar confianza tanto al consumidor como al ciudadano. Yo creo que estamos ante un momento donde lo que va a marcar la competitividad de Europa no va a ser si tenemos un Large Language Model nuestro. Eso no va a marcar la competitividad. Al fin y al cabo, en software hay 2 sistemas operativos, 3, eso vamos Linux. La diferencia no va a ser quién haga el modelo más grande, sino cómo vamos a reentrenar esos modelos, que son generalistas, con nuestros datos únicos y nuestros datos propios para resolver problemas de negocio. Y la competitividad de Europa no es tan que tenga yo las language model más grande, que si lo tengo mejor, que si tengo una industria digital potente mejor, por supuesto. Pero la diferencia está en que hoy en día el 55% de la industria americana utiliza la inteligencia artificial, el 77% de la China y solo el 15% de la europea. Entonces, realmente el factor de competitividad es cómo utilizamos nosotros la IA para generar ventajas competitivas a nuestra industria a nivel también de productividad, mejora. Hemos visto grandes ejemplos de aplicación industrial y realmente la inteligencia artificial es, sin duda alguna, el gran transformador, disruptor de todos los sistemas, de los modelos de negocio que conocemos, pero también nos va a ayudar a avanzar pues a una velocidad absolutamente imprevista los avances científicos, ¿no? La aplicación de la IA en el ámbito de la educación, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la ciencia, los nuevos materiales, hemos visto algunos ejemplos anteriores, creo que es lo que va a revolucionar los próximos 5 años. Pero lo más importante es que los próximos 5 años se van a definir los ganadores y los perdedores de las próximas 2 décadas. Y eso es lo que también tenemos que tener en cuenta, la gran oportunidad que existe para adoptar la IA. Y por eso la Ley Europea de Inteligencia Artificial lo que hace es generar certidumbre. Va a definir un marco para que se pueda adoptar con la tranquilidad que podemos tener los consumidores y también, que a veces la gente se olvida, el control de los gobiernos y de los poderes públicos sobre los ciudadanos. Y es por eso que después de este trabajo a nivel, primero empezando en España con la Carta de Derechos Digitales, después en Europa el AI Act, pues tuve la gran oportunidad y la gran suerte de formar parte de este Consejo Asesor de la Inteligencia Artificial para Naciones Unidas. Este Consejo Asesor está formado por 39 personas de un altísimo prestigio de todo el mundo, que son pues, de la academia, de políticos, expertos, creo que algún premio Nobel también tenemos por ahí. Y básicamente estas 39 personas fueron elegidas entre 1.800 personas que se presentaron. Se eligieron 39, tengo el gran privilegio de que de esos 39 se eligieron a 2 copresidentes, uno soy yo y el otro es James Manica, el vicepresidente mundial de Alphabet y Google. Por tanto, hemos estado trabajando, los 39 representamos 73 personalidades, equilibrados en sexo, equilibrados en origen, de sur global, del norte global, de la academia, de la inversión y del mundo tecnológico y del mundo de la política.
Y eso es lo que hemos llevado haciendo. Gracias a METIC por permitirme contarlo, porque hemos estado trabajando 9 meses y no hemos contado lo que hemos hecho, ¿no? ¿Dónde estamos? Mira, en agosto se hizo esta convocatoria de 1.800 expertos, se eligieron los 39 que os he presentado, podéis mirar sus currículums y son impresionantes, tengo un privilegio de trabajar con ellos enorme. Se lanzó en octubre el Consejo Asesor, cada uno muy importante, lo hacemos en calidad individual. A mí se me nombró siendo secretaria de Estado y por eso he podido continuar, porque cada uno no representa a nadie. Nos representamos a nosotros mismos con nuestras capacidades, con nuestra experiencia y nuestra visión, lo que hace muy complicado, a mí como labor de copresidenta, llegar muchas veces a un consenso, pero a la vez es tremendamente rico, porque no nos dejamos nada. Hay activistas como Avina Birbain, que es de la Fundación Mozilla, y hay el ministro digital de Emiratos Árabes, ¿no? Y tenemos gente de China, y tenemos gente de Rusia, y tenemos gente de Estados Unidos y de India. Por tanto, todo ese conglomerado hace que las discusiones sean absolutamente sesudas, absolutamente complejas, pero que el resultado de nuestro trabajo sea, yo creo, un gran consenso que puede todo el mundo entender. Y por tanto, hemos hecho, a lo largo de este periodo, 3 reuniones presenciales, una en Nueva York, una en Ginebra y una en Singapur, el resto ha sido pues, virtual, y en diciembre ya emitimos un informe intermedio. Este informe intermedio básicamente resolvía 2 preguntas. ¿Por qué tenemos que gobernar la IA a nivel global? ¿Y qué es lo que tengo que gobernar? Y desde diciembre hasta ahora estamos trabajando en el informe final que presentaremos precisamente en mediados de septiembre ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde va a haber una votación, lo que se llama el Global Digital Compact, para adoptar o no estas medidas. Nosotros nos estamos jugando todo, porque una cosa es recomendar y otra cosa es que nos hagan caso. Si estas recomendaciones no las adoptan los Estados miembros, no va a haber esa gobernanza global. Y esos Estados miembros pues, son 198 Estados representados en Naciones Unidas, ¿no? Y por tanto, todo el trabajo es, la diferencia entre el informe es por qué y el qué, y al final lo que conseguiremos y es el cómo. Entonces, yo el cómo no os lo puedo contar, porque esto está embargado. También digo que a los que estáis aquí de prensa, quien quiera acceder al informe una semana antes de su publicación, me escriba, porque vamos a hacer una distribución embargada a medios cualificados para que se pueda empezar a entender el documento, pero va a hacer una presentación pública alrededor del 20 de septiembre en la sede de Naciones Unidas y a partir de allí se va a votar y esperemos que se adopten esas medidas, ¿no? Esto se hace en el Summit of the Future, te digo, 22-23 de septiembre, el martes siguiente empieza la Asamblea General. ¿Por qué es necesario gobernar la IA a nivel mundial? Fijaros que hay una gran confusión entre ética, entre regulación, entre gobernanza. De ética tenemos, por ejemplo, las guidelines de éticas de la UNESCO. Todas las grandes compañías tecnológicas tienen guías éticas, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos más cosas? No, porque las éticas está muy bien. La ética es un parámetro moral que puede ser subjetivo y que es nice to have, pero no need to have. La regulación es una manera de la gobernanza, porque lo que hace la gobernanza es definir aquellos mecanismos para que esas guías éticas que dicen cómo nos tendríamos que portar bien, realmente hagan que tú te portes bien. O sea, ¿cuál es el mecanismo para asegurarnos que tú te portas bien? ¿Cuál es el mecanismo que tenemos para influenciar a la industria, por ejemplo, de que no contamine agua, que no contamine, pues qué sé, elaborando los modelos de lenguaje, haciendo correr las GPUs, o que gaste menos agua, menos energía en los data centers, que a largo plazo sabemos todos que es absolutamente insostenible? Bueno, pues ¿cuáles serían los incentivos de mercado para que las empresas se porten bien? Eso es lo que tenemos que trabajar, porque portarme bien esto está muy bien, pero si no hay una dinámica de mercado a través de o una regulación, o de un premio, o de un castigo, y de una gobernanza global, de unos pactos a nivel de tratados de Naciones Unidas, no puedes ejercer esa posibilidad de asegurar que las cosas ocurran de la mejor manera posible, que al final lo que queremos es que este tema funcione. Al final lo que queremos no es coartar el desarrollo, queremos que la inteligencia artificial sirva para mejorar la humanidad. Y lo que está ocurriendo ahora es que hay ahora lo veremos, la discrepancia entre los beneficios y los costes. Toda revolución tecnológica o industrial tiene beneficios y tiene costes. Aquí lo que se trata es que esos beneficios y esos costes se reparten de manera equitativa a lo largo de toda la sociedad y a lo largo de distintos países del mundo. Entonces, mucha gente decía, ¿para qué queremos regular la IA? Pues mira, la IA llevamos ya desde el año 23 una aceleración brutal en la cantidad de principios que se habían empezado a desarrollar pues desde el 2019, los principios de IA de la OCDE, y vemos cómo a partir precisamente del lanzamiento de ChatGPT, esa actividad internacional de pactos a través de la OCDE, del JPI, del G7, de Hiroshima, de Bentley y tal, se acelera hasta el punto que ya el año pasado eran 6 iniciativas internacionales y solo la mitad de este año ya llevamos 7. Claro, como sigamos aquí, se va a proliferar todas estas iniciativas y no van a converger.
Es cuando dicen, no, no necesitamos más iniciativas. Tenemos que cada grupito se ponga de acuerdo en hacer algo. Tenemos que generar una convergencia regulatoria, pero una convergencia sobre los mecanismos de gobernanza. Estos son los que son internacionales. Pero lo más interesante es que de todas las grandes iniciativas internacionales que existen, solo hay 7 países en el mundo que están en todas. Y hay 118 países que no están en ninguna. Lo que está diciendo es que realmente todo el desarrollo de la IA tiene claramente excluido absolutamente a todo el sur global. La IA se está desarrollando en el norte global con datos solos del norte global, con capacidades de computación y de chips del norte global. Por tanto, ¿cómo vamos a pretender que haya una igualdad en los beneficios si no hay una igualdad en el acceso? La actual situación perpetúa el status quo, porque la tecnología lo que hace es cambiar el equilibrio de poder. Y concretamente en la inteligencia artificial el equilibrio de poder se concentra en muy pocas manos. Tanto, la gran oportunidad que hay es cómo nos garantizamos de que realmente el desarrollo de la IA en sus principios, en sus valores y en sus beneficios realmente pues, impacta a todo el mundo y sobre todo no queda excluido el sur global. Muy mal de tiempo, vas a permitirme que me extienda un poco más, si me permite, presidente. Eso es el resultado del primer informe intermedio, ¿no? Es decir, que a pesar de esos esfuerzos, a pesar de los esfuerzos de las compañías, a pesar de los esfuerzos de las naciones, existe un gran déficit a nivel global en esa gobernanza. Y ese déficit básicamente se basa en un déficit de inclusión, no está incluido todas las naciones del mundo, un déficit de representatividad y un déficit de acceso a los elementos básicos de esta revolución industrial, que son los datos, que son el talento y la capacidad de computación. Por tanto, esos son los problemas que tenemos que resolver. Y otro tema, déficit más importante, el déficit de la responsabilidad. ¿Quién es responsable si mañana hay un incidente de IA? ¿Cómo coordinamos una respuesta de emergencia global, como cuando viene una pandemia, cuando viene una crisis de ciberseguridad? No existen aún estos mecanismos. Y esos mecanismos tenemos que poner en marcha antes de que algo ocurra, ¿no? Hay una cosa que hace única la inteligencia artificial respecto a cualquier otra tecnología. Uno, afecta absolutamente a todos los sectores productivos, sin excepción. Dos, no solamente afecta a la economía y a la productividad, sino que afecta a la sociedad. Y lo vemos desde las fake news a la puesta de los mecanismos de vigilancia masiva por ciertos gobiernos autoritarios. Por tanto, nos cuestiona como sociedad. Pero es que hay una tercera que es única. Es la única tecnología hasta el momento que puede seguir evolucionando sin intervención humana. Y eso es lo que la hace particularmente única. Y que la manera en que hemos regulado las cosas antes no tiene por qué funcionar como la regulemos ahora. Y no puedes decir, bueno, pues dejemos que regule lo que ya veremos. No, ya veremos, ¿no? Porque es que no habrá segunda vuelta. Y realmente ya existen ejemplos, por ejemplo, en el caso del armamentístico, de no agencia humana en el uso de determinadas soluciones de inteligencia artificial. Entonces, esos son los problemas que nos preocupan. No solamente los riesgos a largo plazo, sino también los de corto plazo, que es perpetuar las diferencias. Esto al final es lo que conseguimos compartir en el Interim Report, que os animo a que lo podáis ver. Y como os decía, en el por qué está el qué. ¿Qué queremos gobernar? Hombre, pues que haya transparencia. Es una tecnología que es la única que se ha desarrollado dentro de los centros de I+D de las empresas privadas, no, más que en los centros de la academia. O sea, la investigación básica no ha venido desde la academia. Por muchas publicaciones del MIT, de Stanford o del CERN, son absolutamente una décima parte de las publicaciones de Google, de Microsoft o de cualquier compañía tecnológica. Por lo tanto, no hay una obligación de publicar, por lo tanto, no hay transparencia. Necesitamos transparencia en lo que son los beneficios de las oportunidades y de los riesgos de la IA. Y todas esas demandas que detectamos es en el último informe donde vamos a proponer maneras de resolvernos. Necesitamos que haya una interoperabilidad, necesitamos que haya también pues, sistemas de promover la adopción, por ejemplo, de la IA para los ODS. Una gran aportación de la inteligencia artificial va a ser la mejora de los ODS, que pues, solamente con la inteligencia humana hemos conseguido progresar un 20% del objetivo de 2030, por lo tanto, igual con la inteligencia artificial nos sale un poco mejor. Por lo tanto, hay grandes oportunidades, no se trata de coartarlos, sino poderlos potenciar y que sean iguales. Al final, lo que queremos es que la inteligencia artificial realmente funcione para el bien de la humanidad. Que podamos no tanto llegar a acuerdos a nivel de una regulación para todo el mundo, porque la regulación es un mecanismo de la gobernanza, hay otros, sino que nos pongamos de acuerdo en unos mínimos. Y los mínimos que estamos hablando es derecho internacional, el capítulo de Naciones Unidas y los derechos humanos. Y eso que parece tan razonable, pues cuesta muchísimo, porque en todo este entorno hay muchísima geopolítica. Y hay una lucha de bloques, y hay una competencia.
Lo que yo creo es que podemos competir por el market share, podemos competir por ser los líderes de mercado, podemos competir por el talento, pero no podemos competir ni por la seguridad ni por los derechos humanos. Ese es el objetivo que tenemos. Os animo a que estéis pendientes de la publicación del informe alrededor del 19 de septiembre y que entre todos, sector público, sector privado, consigamos realmente que la inteligencia artificial funcione para el bien de la humanidad. Muchas gracias.